Gloria al Señor, Dios me los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a que compartamos en la armonía del Espíritu Santo la sabiduría de su palabra para recibir dirección, consejo divino y fortaleza para tomar decisiones y acciones que beneficien nuestra vida, nuestro entorno, que enriquezcan nuestra vida espiritual. Dios les bendiga a todos en esta hora y que la gracia del Señor nos cubra en este momento. Yo quiero leer el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Es una cita muy conocida, sobre todo para evangelizar. Es una cita que enamora el alma del que está perdido, del que sabe que nada es sin Dios, y te dice que vas a ser una persona especial en la presencia del Señor. Juan capítulo 1, versículo 11, versículo 12, dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra y que nos dirija en este paseo bíblico para que nuestra vida sea fortalecida y nuestra fe se haga robusta en estos tiempos del fin. Gloria al Señor, a todos los que se están conectando, los que están conectados, los que se van a conectar, los que van a ver ahora esto en vivo, los que lo van a ver luego, pero de todos modos, en el tiempo que sea, va a traer bendición a tu vida. Dios bendiga al hermano Beltré, Dios te bendiga. Ahora, el título del tema de hoy lo he intitulado al tema de hoy: tus acciones determinan quién tú eres. Todos alguna vez fuimos niños, pero a medida que fueron quemándose etapas, transcurrieron los años, el tiempo, nos fuimos convirtiendo en lo que somos ahora. Y muchas de las personas, lo que son hoy es determinado por lo que fueron o lo que les sembraron cuando eran niños. Pero ese no es el tema. Lo que quiero decirle es que cuando nosotros pasamos de esa etapa de niño a adulto, hay cosas que hay que dejar. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé las cosas que eran de niños. Asimismo sucede en la vida espiritual con nosotros. Hay cambios, suceden cambios. A medida que los años van pasando en el Evangelio, a medida que las decisiones se toman, a medida que nos apartamos o nos alejamos de la voluntad de Dios, nos vamos transformando, nos vamos convirtiendo en algo o en alguien. Por eso en el versículo 12, usted póngale la lupa a ese versículo 12, miramos que seremos llamados hijos de Dios. Entonces es necesario que nosotros nos detengamos y estudiemos nuestro andar, nuestro caminar en la fe, nuestro andar en Cristo, para distinguir en qué nos estamos convirtiendo.
Óigame bien, hacia dónde están dirigidos nuestros pasos, hacia dónde está proyectada nuestra vida, qué nos depara el futuro de continuar como vamos y qué medidas debemos tomar para enmendarlo en el caso de que estemos caminando mal o que vayamos en un sentido equivocado, en la dirección equivocada o en el camino equivocado. Por eso yo quiero que usted me atienda hoy, porque lo que tú hagas va a determinar lo que tú eres, lo que vas a hacer o en qué tú te vas a transformar. Una persona común y corriente, un ciudadano normal, el día que mata a alguien se transforma, se convierte en un criminal, en un asesino. Una persona que roba, que nunca robó, ahora cambia de estatus. Ahora se le llama ladrón. Una persona que miente es mentiroso. Entonces, las acciones que tú tomes van a determinar lo que tú serás o en qué te vas a convertir. Entonces, vamos a observar a distintos personajes bíblicos que se iniciaron con ciertas acciones, hicieron ciertas cosas que terminaron ellos convirtiéndose en algo que ni siquiera lo habían esperado. Algunos, por sus acciones, se convirtieron en algo positivo, fue para bien, como en el caso de la semilla de mostaza, y otros terminan en desastre, en destrucción, separación total, como en el caso del apóstol, traidor, Judas Iscariote. Este versículo 11 le dio el derecho, dice ahí, que es en el versículo 11 que se le da el derecho a la persona de ser llamados hijos de Dios. Pero eso no es así, un plumazo, un firmazo, es el producto de un proceso. Entonces, este es un texto que descalifica a unos, pero que habilita a otros para que empiecen algo hermoso en Dios. ¿Por qué? Porque había una barrera entre judíos y entre gentiles. Los que no están familiarizados con ese término, gentiles, ¿no? Una persona o los pueblos que no son judíos, las personas que nacieron fuera de Israel. Pero cuando Jesús desarrolla su sacerdocio, Él derrumba esa pared intermedia, como dice Pablo, esa pared de separación, y la puerta queda abierta para todo aquel que quiera acercarse. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1, dice que el evangelio es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué dice primeramente al judío? Porque dice la Biblia que la salvación vino de los judíos. Y también al griego, a nosotros, los que no son israelitas de naturaleza. Así que somos hijos de Dios si creemos, si seguimos y servimos al Señor, como dice la palabra. La Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, va a haber una confirmación interna. El Espíritu del Señor va a hablar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Van a salir corrientes de aguas vivas. Va a fluir por nuestro ser una corriente que no es una irrigación sanguínea, que es las aguas del Espíritu que corren alegremente por nuestro ser. Entonces, llegar a ser es un proceso. Por ejemplo, para llegar a ser un médico hay un proceso. Desde el kinder,
la secundaria, la universidad, es un proceso. Para llegar a ser un ingeniero es un proceso. Es decir, que la vida es la culminación de procesos, las cosas positivas o negativas. Dice aquí que ese proceso, primero, nos da la salvación. Mire el proceso. Primero, a los que le recibieron voluntariamente. Recibir es abrir el corazón. Recibir algo es lo contrario de rechazar. Hay quienes están rechazando a Cristo, al Evangelio y al mensaje. Primero es la salvación. Y comienza el proyecto, el proceso ahí también del Espíritu Santo para adecuarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para dibujar el carácter de Cristo en nosotros, para reprogramar el alma, óigame, para hacerle una edición al alma. Dios va a trabajar con tu misma alma, no es que te va a quitar el alma y te va a dar otra, sino que va a trabajar con tu alma, con esa alma caída, esa alma que está en tiniebla, ahogada en vicio, inclinada al mal. Entonces el Espíritu Santo va a reprogramar tu alma, va a trabajar en tu alma. Él no te va a cambiar totalmente. Él va a usar lo que tú eres para la gloria del Señor. Para la gloria. Él va a usar tu carácter. Él va a usar tus impulsos, por supuesto. Lo va ahora a canalizar hacia lo que alaba a Dios y lo que honra a Dios y da gloria a Dios. Entonces va a reprogramar el alma. Y los que no teníamos derecho a nada, porque la Biblia dice, un pueblo que no era pueblo ahora llegó a ser pueblo. No teníamos derechos, porque los derechos los da la ley. Y la ley que nos habilita el derecho es la ley de la paternidad. Cuando nosotros estábamos sin Dios, sin el Dios verdadero, éramos huérfanos. No teníamos padre, porque yo te voy a decir algo, simplemente que Satanás tomó a todo el mundo y lo metió en un asilo de huérfanos, donde él hace con ellos lo que quiera. Pero cuando nosotros venimos al Señor, dejamos de ser huérfanos, ahora tenemos un Padre, el Padre eterno, como dice Santiago, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero que me vaya atendiendo, porque el Espíritu del Señor, mire, Dios está interesado en que nosotros salgamos adelante. Salgamos adelante. Dios te bendiga, hermana Raelina. Entonces, Él va a reprogramar tu vida. Va a perfeccionar. Va a quitar lo que te separa de Dios, lo que te perjudica en tu relación con Dios, y te añade valores, actitudes que te van a hacer cada día caminar hacia la luz del Señor. Entonces es un proceso, pero no un proceso. Yo vi una mujer que se mandó a hacer una cirugía como que era en la nariz, no sé, pero cuando yo vi que le quitaron la venda, tenía los ojos hinchados y le ponían hielo. Es un proceso, pero un proceso doloroso. El proceso del que yo estoy hablando es un proceso donde las manos del cirujano del alma están involucradas. Es un proceso hermoso. Es un proceso que te va a llevar a parecerte a Dios, al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, llegamos entonces a ser hijos de Dios. Ahora solo hay que creer. Fíjate, primero recibirlo, después ser salvo, luego el proceso de reprogramación, luego viene ahora creer. Los que creen en su nombre, creer. Eso es lo que va a determinar hacia dónde vas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
vamos a desarrollar esto para que vea personas que hicieron cosas que determinaron o dibujaron un futuro glorioso para ellos y le dieron una naturaleza que ellos no tenían. Por ejemplo, Génesis, capítulo 26, versículos 13 y 14. Vaya tomando nota. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Oiga bien, está hablando de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la libre, el hijo de la esposa legítima de Abraham, no el hijo de la esclava, que era Ismael, hijo de Agar. Era hijo legítimo, hijo legal, el hijo que estaba bajo el canon o los estándares de la promesa patriarcal que Dios le hizo a Abraham, su amigo. Oiga bien, en los tiempos de Abraham hubo hambre en la tierra. Y obviamente, como un hombre responsable, preocupado ante esa escasez de alimento, esa escasez inminente, Abraham, el patriarca, tuvo una idea que inicialmente le pareció que era una idea excelente, una idea gloriosa, y decide descender a Egipto. Como todos saben, Egipto tipifica el mundo. Tipifica el mundo. Y en medio de una crisis, el que iba a ser llamado el padre de una nación, el padre de la fe, el amigo de Dios, ese hombre vivió una crisis de fe. Óigame, mira esta paradoja. El padre de la fe ahora tiene una crisis de fe. Y en medio de una crisis, en medio de esa crisis, en lugar de confiar en Dios para su sustento, para su mantenimiento, en vez de confiar en Dios y la promesa que Dios le dio, por eso es que tú tienes que confiar solo en Dios y en la promesa de Dios. Ahora escuche esto. Entonces Abraham decide de una manera particular a buscar por él mismo, por sus propios medios, una manera de atravesar la crisis y salir de la crisis, pero a su manera. Pero en su intento, él estuvo a un paso de perder a su propia esposa Sara. A lo mejor, sin saberlo, él puso el futuro de la humanidad en riesgo, el plan de la salvación de Dios en un serio aprieto. ¿Por qué? Porque Dios le dio la promesa a Abraham. Él era el portador de la promesa de que iba a levantar Dios una gran nación, ¿sí? Y que iban a ser benditas las familias de la tierra. Pero no era él solo, era en compañía de Sara, su esposa. Por eso yo no creo en individualidades. Yo no creo, por supuesto, Dios llama a alguien de una forma particular. Pero todos necesitamos personas que nos ayuden a cumplir el propósito de Dios. Como Jesús. Jesús tuvo, bendito sea el Señor, al Simón el Cireneo, para que le ayudara a cargar su cruz. Así que, escuche esto.
Y él, al negar su esposa, puso en riesgo el propósito de Dios y la bendición para toda la humanidad. Realmente, en realidad fue un milagro que el matrimonio de Abraham sobreviviera en Egipto. Egipto es la devoradora de las relaciones sanas y honestas. Egipto es la que te seduce a cambiar de pareja. Es la que te da un espaldarazo a decir, bueno, búscate otro, búscate otra. Eso es Egipto. Dios no mató a Eva y le sacó otra costilla a Adán. No. Ellos se juntaron aún en el conflicto y salieron adelante. Pero este no es el tema. Yo no creo en eso. Yo creo en la consolidación del matrimonio, creo en la permanencia de la pareja, creo en la fidelidad y la lealtad uno al otro. Creo en eso. Entonces, muchos años después, en la vida de Isaac, los espíritus cíclicos se repitieron las mismas situaciones, volvieron a la vida al igual que su padre y regresaron esos espíritus que incitan a irse a Egipto y lo provocaron. Y nuevamente hubo una hambruna en la tierra, nuevamente la idea de descender a Egipto seduce la mente de Isaac. Pero fíjate esto. Pero entonces Dios le habla a Isaac y le dice que no se mueva de allí, que no descienda a Egipto, que se quede ahí en Gerar, el pueblo se llamaba Gerar, y que se quede ahí donde está, que es ahí donde Dios lo va a bendecir. Tú no tienes que irte para otro país, tú no tienes que abandonar tu entorno donde Dios te tiene plantado, tú no tienes que irte a Nueva York, tú no tienes que irte a Europa, porque allá hay dólares, allá hay euros. No, eso no es lo que te fortalece, lo que te anima, lo que te establece. Lo que te establece es caminar en la voluntad con Dios. No es cambiando de ciudad, no es yéndote a otro país, es quedándote ahí en la voluntad del Señor. Porque donde tú estás con Dios y es donde Dios te quiere, tú vas a prosperar allí, sea donde sea que tú estés. Alabado sea el Señor. Ahora, sin comprender este muchacho, ese Isaac, el hijo de Abraham, se queda y él comienza a sembrar en aquella tierra. Era una tierra muerta, era una tierra donde había hambre, había sequía. Y asimismo parecía una locura que este hombre invirtiera semilla, invirtiera trabajo, tiempo y dinero en una tierra muerta, seca por causa de la sequía. Y sin embargo él rompió. No había pozo, no había nada, y sin embargo él viene, se atreve, siembra la semilla en una tierra muerta donde no había garantía de que ese muchacho pudiera, ¿cómo decirte?, triunfar, que él pudiera, vamos a decirlo, que él pudiera tener éxito en lo que él estaba haciendo. Sin embargo, esa acción de él, de retar circunstancias, le trajo un dividendo, le trajo una bendición, porque mire, este muchacho no sembró la semilla con sus manos, la sembró en el espíritu, la sembró en fe. Entonces, fíjese usted, este chico, Isaac, no era ningún chico, era una persona ya mayor, siembra allí, en una tierra que no le prometía nada. Pero había una promesa dentro de él. Yo estaré contigo. Yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. Te bendeciré a ti. Será bendición donde quiera vaya. Él sabía, esa promesa no se la tragó la circunstancia, ni la tierra seca, ni la tierra árida. Porque un corazón que tiene la promesa de Dios nunca está seco. Aunque te persigan, aunque te cierren las puertas, aunque te maldigan, te vilipendien, te calumnien, tú tienes la semilla que Dios te dio y tienes que sembrarla, y generalmente vas a tener que sembrarla en el lugar donde nadie se atrevería a hacerlo, donde nadie quiere hacerlo. Tendrás que sembrar tu semilla de amor donde te odian, tendrás que sembrar tu semilla de verdad en un lugar donde hay mentira, algo así. Bendito sea el Señor. Entonces,
este varón, para llegar a tener éxito, tuvo que retar las circunstancias. Sembró la semilla en una tierra muerta. Y dice que ese año cosechó al 100 por 1. La gente va a cosechar lo que siembra. Si tú estás sembrando el mal, te va a ir mal. Si estás cosechando bien, te va a ir bien. Bendito sea el Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Entonces, fíjese esto. Eso lo hizo en tiempo de crisis. Mientras el resto de los habitantes de ahí de Gerar apenas si pensaban en sobrevivir. Ninguno de ellos pensó en sembrar porque no se atrevían a arriesgar. Si tú no arriesgas, nunca vas a saber si triunfaste o perdiste. Bendito sea. Y con Dios nadie pierde. Entonces Isaac fue bendecido grandemente, tanto que llegó a ser un hombre muy rico en aquella tierra, una tierra seca, muerta, sin esperanza y sin futuro. ¿Ve? Para llegar a ser próspero en tiempos de crisis hay que sembrar en tiempos de sequía. Isaac se convirtió en un hombre muy rico porque tuvo la fe para sembrar. Tuvo la fe y no oyó los pronósticos meteorológicos, no oyó lo que decían los otros parceleros, los otros hacendados, los otros agricultores. No puedo, la semilla, no. Él oyó a Dios, oye a Dios. Entonces, Isaac realiza dos cosas. Primero, siembra en tiempos de crisis. Y segundo, ama la tierra que él habita. Por haber amado la tierra y le obedece y le cree a Dios, por eso fue bendecido. Tú no puedes sembrar en una tierra si no la amas. Tú no puedes predicar en una tierra si no sientes amor por la tierra. Tú no puedes hacer algo si no tienes amor por el entorno geográfico, por el entorno donde tú te desarrollas. Entonces hay una característica muy importante en el sembrador y esa es la paciencia. Si no tienes paciencia, tú no vas a ver los frutos. El pueblo de Dios se hizo poderoso, el pueblo de Israel, en medio de la opresión. En Éxodo 1:7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y llegaron a ser poderosos. Estaban en una esclavitud y sin embargo, mucho tiempo después, escúchame bien, tiempo después que Abraham fue a Egipto, ahora ya Isaac y Abraham habían muerto, ahora sus descendientes volvieron a Egipto, en otra época donde escaseaba también los alimentos. Lea la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Esos espíritus cíclicos volvieron, porque el espíritu cíclico es el que te quiere llevar a hacer lo mismo que hacías antes, donde Dios te sacó a hacer lo mismo que hacía tu papá o tu mamá, si era bruja o era un borrachón o era, no sé, el diablo quiere que tú repitas el mismo ciclo de pecado del cual Dios te sacó. Entonces, llegaron apenas 70 personas a Egipto. José estaba allí. Era la puerta de garantía de que le iba a ir bien. Entonces, el faraón fue transformado, creyente a Dios a través de José. Entonces, este pueblo estuvo allí, pero se levantó un faraón malo y los oprimió. Aquí está encerrado todo el secreto para llegar a ser poderoso. ¿Por qué? Nota que ellos ni siquiera estaban en su tierra, eran esclavos. El faraón nuevo los esclavizó, los oprimió. Pero podemos ver que hay un proceso aquí marcado. Este proceso era el plan de Dios en pleno desarrollo para que ellos vieran el poder de Dios manifestado en ellos. Entonces ellos se volvieron primero fértiles. Esto es dar fruto. Ellos dieron fruto, ellos se multiplicaron. Ellos dieron fruto en un tiempo de esclavitud. Sin esta faceta no se puede iniciar el despegue para algo grande. Tú tienes lo primero que hacer es fértil, comenzar a ser fructífero. Lo primero que Dios verá en ti es si estamos dando fruto en el Espíritu. Una sola cosa glorifica al Padre, que llevemos mucho fruto. Tú tienes dones maravillosos que tienes que desarrollar y esos dones van a activar tu potencialidad y van a hacer que tú des fruto. Tú eres un árbol ahora. El árbol se determina por el fruto que da.
Si eres un buen árbol, vas a dar un buen fruto. Si eres un árbol malo, vas a dar malos frutos. Segundo, ellos salieron del conformismo y se movieron. Sin movimiento no hay éxito. No se quedaron acomodados en sus circunstancias, aunque ellos tenían ahí comida, tenían trabajo, y dijeron, no seremos un pueblo común, vamos a salir de ahí. Dice que salieron de su comodidad y empezaron a tomar desafíos, esto es crecer internamente. Desarrollaron una vida endógena, gloria al Señor, y aprendieron a ser fecundos en tiempos de crisis. Lo tercero es que se multiplicaron. ¿En qué momento se multiplicaron? En una tierra extraña, y se multiplicaron siendo ellos esclavos. Todos deseamos esto, multiplicarnos, pero esto no será sin fruto, sin desafío, nunca haremos nada. Seguiremos siendo los mismos ordinarios de siempre, el mismo cristianito dominguero que aplauda un grito de júbilo. Nunca te vas a ganar un vecino para Cristo, nunca te vas a ganar a nadie, nunca vas a afectar el mundo que te rodea. Nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Ve? Pero cuando tú tomas el desafío de Dios, entonces tú dices, voy a creerle a Dios. Dios dice entonces, los voy a multiplicar. Así es la vida en una iglesia, es un proceso. Así es la vida en un creyente, es un proceso. Necesitas entender esto. Con todo esto, el pueblo de Dios fue fecundo, aunque eran esclavos. El hecho de que nuestros países estén bajo crisis, ahora un coronavirus y yo no sé qué cosa, eso no quiere decir que te van a cortar las trompas del falopio espiritual. Tú tienes que seguir dando fruto, sea cual sea tu condición, tu entorno, donde que Pablo y Silas estaban en la cárcel y dieron fruto, se ganaron a los presos y al carcelero, y ahí nació la iglesia de los filipenses en un momento de crisis, bendito sea el Señor, y entonces comenzaron a multiplicarse y así llegaron a ser poderosos. Lo primero que Dios espera de nosotros es que seamos fecundos, que tengamos frutos. Los frutos son los que van a traer la prosperidad espiritual y en todos los sentidos. Los frutos no tienen nada que ver con nuestras habilidades, con nuestros talentos. Tienen que ver simplemente con la evidencia de que hay una vida en el espíritu. La manera de convertirse en personas poderosas en medio de la opresión, de la crisis, es dar fruto. Entonces, en medio de la esclavitud, el pueblo de Israel logró crecer internamente, fueron muy fecundos y dieron mucho fruto. Segundo, se multiplicaron de manera impresionante que los enemigos le tenían miedo. Y tercero, llegaron a ser poderosos. Cuando alguien está haciendo algo para Dios, Dios comienza a prosperarlo. La gente comienza a convertirse y el diablo comienza a temblar y quiere detener el crecimiento. Entonces, debemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Hay que hacer cosas que nadie más ha hecho. Nosotros tenemos que hacer cosas donde nadie más se ha atrevido. Así llegaremos a ser poderosos y la tierra se va a llenar del conocimiento de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Los gabaonitas, por ejemplo, ellos se conformaron con ser espectadores. Josué 9:21, y voy terminando con esto. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según les había prometido los príncipes. Óigame, los gabaonitas engañaron a Josué y ellos le prometieron no matarlo. Y cuando vieron que era una mentira, que ellos se ven disfrazados de viajeros lejanos, ya habían prometido que no lo iban a matar, entonces lo convirtieron en esclavos. Ellos eran los que llevaban el agua y la leña al servicio de Dios. Entonces, en esos tiempos de Josué, cuando los israelitas estaban, vamos a hacer un briefing breve, estaban apoderándose de toda la tierra, la tierra tenía miedo, entonces la fama de ellos creció tanto que hizo que el pueblo aledaño, los pueblos, las naciones que estaban a los alrededores tuvieran miedo. Entonces los habitantes de Canaán sabían que el Dios de Israel, el Dios poderoso, estaba con Josué y con el ejército del Señor. Y por eso se veían invencibles. No era por el número, no era por las armas, era porque Dios estaba con ellos. Cuando Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Entonces, entre los pueblos que habitaban aquellas regiones, estaban los gabaonitas. Esa gente estaba convencida de que Dios iba a entregarle la tierra completa de Canaán al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Entonces los israelitas le iban a perdonar la vida a cambio de que los gabaonitas
gabaonitas cargaran el agua y la leña que ellos necesitaban. Óigame, escuche esto. Ellos necesitaban aguadores y leñadores que traeran agua y traerán leña. Esos aguadores son los que traen el agua. ¿Quiénes son los que traen el agua? Vamos a verlo en un contexto espiritual. Son los que llevan la palabra, el agua fresca para el alma sedienta. Y los leñadores son los que encienden el fuego de los avivamientos. Entonces, ellos simplemente llevaban agua, llevaban leña, pero nunca participaron del servicio a Dios porque ellos solamente le habían concedido la vida para que siguieran viviendo, valga la redundancia, pero no podían entrar y formar parte del servicio, de la alabanza, de la adoración a Dios. No podían entrar porque eran mentirosos. Ellos engañaron. Ningún mentiroso puede entrar en la presencia de Dios. El que anda diciendo mentira, el que habla mentira, el que no vive una vida íntegra, no puede entrar y adorar y entrar en los atrios del Señor Dios Todopoderoso, porque Dios es verdadero. Entonces estos gabaonitas, ¿de qué me sirve vivir a mí si yo no puedo entrar a adorar a Dios? ¿De qué me sirve a mí respirar si no puedo vivir para mi Cristo? Bendito sea el Señor. Eso es una miseria. Vivir sin vivir para Dios. El no vivir es existir miserablemente. Pero cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando tienes derecho a entrar en la presencia de Dios, que no eres un simple aguador. ¿Quién es un aguador? Un cristiano aguado, que lo que habla es puro aguaje, que habla de un poder que nunca se ve, que habla de una unción que nadie ha visto, que habla de un poder que nadie no se ha manifestado, nunca lo ha usado Dios ni para sanar un catarro. Ese es el aguador, un aguado, un cristiano aguado, una iglesia aguada. Es una iglesia encerrada en cuatro paredes, que no evangeliza, que no busca al perdido. Eso es una iglesia aguada. Bendito sea el Señor. Ellos se pusieron sandalias viejas. ¿Qué son sandalias? El apresto del evangelio. La sandalia es el evangelio, un evangelio viejo, sin cambio, sin nuevo nacimiento, vestiduras viejas, una cobertura mala y vieja. Tenían un pan mohoso. Eso es que nunca iban a comer ese pan porque lo guardan para otros tiempos. Eran pan que no se lo comieron en el momento. Cuando Dios te da una palabra y no la recibes, si es Dios, se convierte en un pan mohoso. Y también traían odres viejos que nunca iban a tener vino nuevo. Por eso yo quiero que usted entienda esto. Y voy a concluir con esto. Dios te va a convertir en un servidor. Mateo 20, 26, 27 dice: más entre vosotros no será así. Me estaban discutiendo quién iba a ser más grande en el cielo. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Óigame bien. La mamá de Juan quería que sus dos hijitos fueran los más grandes en el cielo. Así que en cuanto pudo, se le presentó a Jesús y le propuso: quiero que mi hijo se sienta a la izquierda y a la derecha en tu reino. Esa es una petición de madre. Y yo creo que es bueno que la madre quería posicionarlo más cerca de Jesús. Eso es bueno cuando una madre quiere que los hijos lleguen al lugar más cerca de Dios, que le sirvan a Dios. Pero ese lugar hay que ganárselo. Y además, no es tanto que te lo ganes, sino que está determinado previamente por el Señor qué lugar tienes tú dentro de su reino. Entonces ella estaba buscando un buen lugar para su hijo, y el deseo no era malo, como le dije. Ella quería que ellos fueran grandes. Entonces Jesús le reveló una fórmula: que quiera ser grande tiene que ser el siervo de sus hermano. Yo he tenido una persona que le duele la pierna, le monto la pierna en mi pierna y le pongo las manos ahí. Si tiene los pies sucios, no se los lavo, no me interesa. Yo no pierdo nada con inclinarme y lavarle y orarle los pies a alguien. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la calidad o el éxito de un ministerio o de una vida se determina por la calidad y el calibre de su servicio. Como tú sirvas, eso va a determinar dónde tú vas a llegar. Bendito sea el Señor. Entonces, también la Biblia habla, y quiero cerrar con esto, de la semilla de mostaza. Mateo 4, 31, 32, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez que tú la plantas, se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Hace ramas, salen ramas que hasta los pájaros se montan arriba de él, y los animales cogen sombra bajo
Este árbol que salió de una pequeña semilla. Vea, la semilla es una cápsula divina que tiene una información genética y en realidad la semilla es la que determina el tipo de árbol y el tipo de fruto que se va a dar. Entonces, en la semilla está el secreto, toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Tú eres una semilla. Nosotros somos semillas que tenemos que ser sembradas para poder dar frutos, para que vengan gente y se refugien. Hay gente tratando de escapar de las cosas terribles que vienen de este mundo. Hay gente que está temblando, me lo han dicho, me llaman siempre, me han llamado gente hasta de otros continentes pidiéndome oración para que ore, porque hay miedo, porque tienen miedo a esto y aquello. Pero nosotros como semilla de fe estamos reservados por Dios, programados para ser sembrados en una tierra así como Gerar, una tierra mala donde tú estés. Si la tierra es mala, tú, con tu semilla, con tus acciones, con tu fe, con tu testimonio, tú puedes transformar esa tierra y convertirla en un campo fértil para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. He atravesado naciones donde hasta el evangelio es prohibido. He caminado en Colombia, he estado en muchos lugares, atravesando pueblos llenos de guerrilla. Y la guerrilla no se ha terminado, sigue allí, pero han quedado almas verdaderamente convertidas al Señor. Y antes tenían miedo, ahora predican el evangelio de Cristo. Y ellos me están viendo aquí. Yo no estoy bajo la tierra. Entonces, la semilla tipifica a los bebés. Hay que cuidar la semilla hay que cuidarla. Los bebés espirituales, ¿sabe qué? Hay que cuidarlo porque el diablo ataca al niño. Por eso hay leyes de aborto para matar a los niños en el vientre. Satanás no quiere que los nuevos creyentes crezcan y se desarrollan porque se van a convertir en los sucesores de los ministerios padres. Bendito sea el Señor. La semilla de mostaza, cuando se siembra, llega a ser la más grande de todas las hortalizas y entonces se convierte en un refugio de aquellos que necesitan protección. Tú tienes que proteger, tú tienes que aprender. Protege tu familia, protege tu hogar, protege tus hijos, tus ramas. Lo primero que tiene que dar sombra, tus ramas, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Esas ramas, después bajo mi sombra, mi familia, sobre mis ramas, la gente, pero bajo mi sombra, mi familia, mi esposa, mi entorno. Bendito sea el Señor. Esto es lo que yo quería decirte. Multiplícate. Rompe, no te pongas a oír lo que están diciendo, que es verdad, pero oye lo que dice la palabra. Dice que en los últimos días veremos su gloria será manifestada como nunca antes, que viene un grande avivamiento. Tú no necesitas salir de donde vives, tú no necesitas cambiar de residencia, de nacionalidad, tú lo que necesitas es cambiar tu mentalidad. Hay gente que están en un país, maldicen su país. Tú nunca maldigas tu país, bendice tu país, bendice tu país. Trabaja para cambiar la realidad de tu país, como lo hizo José. José llegó a Egipto, que no era su país, y Egipto se transformó en el centro de acopio del mundo. Yo voy a un país y me convierto en un José, a dar consejo a los egipcios, a los faraones, para que almacenen, para que guarden, para que no despilfarren ni su vida, ni su familia, ni su tiempo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Bendita sea la gloria del Señor para siempre. Entonces, este es un buen momento para que tú analices en qué es lo que tú quieres, en qué te quieres convertir. Sé preparador de tierras fértiles para que siembre tu buena semilla y reciba y puedas cosechar grandes frutos, puedas tener grandes cosechas abundantes. Deja que el Señor cumpla su propósito existencial en tu vida y tú vas a desarrollar esa comisión que Él ha determinado para ti, que tú tienes que cumplir. Esto es lo que yo quería decirles hoy a ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas y amigos y amigas. Quiero que tú entiendas esto. El Señor me dijo un día, yo prediqué la palabra cuando estaba Israel, mi tierra, donde yo nací,
subyugada, estaba esclavizada por los romanos. Yo no tuve que esperar que muriera el César para predicar. Tú no tienes que esperar que cambie el gobierno para cumplir el propósito de Dios. Cumple el propósito, sea quien sea que esté sentado en el gobierno, sea que favorezca o que persiga el evangelio. Eso no te puede cambiar tu propósito. Nuestro propósito de vivir aquí es predicar el mensaje, es cumplir con la gran comisión. Sal de tu casa, predícale al vecino, predica en tu casa, gánate a tu esposo, gánate a tu esposa. No dejes que el diablo, que Egipto, que el faraón te absorba los hijos, te absorban la familia, como pasó con Abraham, que casi pierde a Sara. Hay cristianos perdiendo el matrimonio, perdiendo a sus esposos, perdiendo a sus esposas. Por supuesto que hay ciertas particularidades, igual que allá en Moab, cuando Elimelech se fue con Noemí y sus 2 hijos, allá en Moab murió Elimelech y sus hijos. Esas son tierras que devoran y destruyen los hijos, destruyen los esposos, destruyen las bendiciones. Yo quiero que tú entiendas esto. Yo te voy a dejar con esta reflexión. Ora tú en tu casa. Padre, te bendigo. Te doy gracias por este mensaje. Bendice, Señor, esa semilla de fe que ha sido insuflada a través de este mensaje, que ha sido incubada en el corazón de los hombres y mujeres que han visto y van a ver este mensaje. Bendito sea el Señor, bendita sea tu gracia para siempre. Dios te bendiga. Conviértete en un preparador de tierra excelente. Transforma tierras secas, muertas y áridas en tierra fértiles, tierra de bendición. Comienza con la tierra de tu entorno, tu familia, para que tus hijos sean esa cosecha primorosa que tú vas a cosechar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.